Importancia de la información y comunicación. Si bien la tecnología de la información y comunicación vienen jugando un papel central en nuestras sociedades, es poco lo que se ha estudiado acerca de transformaciones y consecuencias que su adopción ha inducido sobre el modo de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Buscando aportar con un grano de arena, este documento se analiza la incidencia de la TIC en las distintas dimensiones sobre lo gerencial y organizativo en empresas orientadas a estos sectores, como sobre los procesos productivos, revisando las transformaciones ocurridas en minerías y petróleo, sector agropecuario, agricultura y el sector forestal. En algunos de ellos, como el minero o el hidrocarburos, los desarrollos vienen siendo más complejos, existiendo una clara tendencia hacia la automatización inteligente en otros sectores. Las tecnologías son más simples y están al alcance de un mayor número de usuarios. Aunque la fuerte heterogeneidad en capital de ingresos de las empresas hace también la varianza en el grado de utilización de las tecnologías de la información en América Latina y puede ser muy alta. De aquí surge una primera serie de temas de investigar en una agenda futura, tales como la pertinencia de políticas orientadas a la difusión de la tecnología, la forma de incorporar la PYME en el proceso, el impacto sobre el empleo, el impacto sobre sectores exportadores, etc. En pocas palabras, las tecnologías de la información tratan sobre el empleo de computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. Hola, yo soy Leticia Gómez Rodríguez y les voy a hablar sobre los tipos de las TIC. Primeramente vamos a ver qué son. Son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público. Ahora, la finalidad de estos medios de comunicación puede ser según la fórmula acuñada específicamente para la televisión, que es formar, informar y entretener al público que tiene acceso a ellos, atendiendo a los intereses de cada quien, y buscan el beneficio económico del empresario o el grupo empresarial que los dirige. Algunos tipos de tecnología de información son los del tipo sensorial, el tipo de despliegue, los tipos de análisis, el tipo de almacenamiento y los del tipo de comunicación. En los del tipo sensorial son aquellos que permiten introducir información al sistema computacional. La información debe ser digitalizada para poder utilizarla. Algún ejemplo de estos es el ratón de la computadora, el teclado, los escáneres o las cámaras web. Los del tipo de despliegue son aquellos que permiten acceder a la información del sistema computacional. Algunos de estos ejemplos son los típicos como la impresora, el monitor y las bocinas. Vamos a continuar con los tipos de análisis. Estos son los que permiten transformar la información del sistema computacional. La información se puede clasificar o totalizar y algunos ejemplos de ellos pues son las calculadoras, el CPU, el software o las hojas de cálculo. Continuamos con los tipos de almacenamiento, que son aquellos que permiten guardar información del sistema computacional. La información debe ser convertida primeramente a un formato apropiado para el medio de almacenamiento, y la información puede ser guardada en formato impreso, óptico o magnético. Un ejemplo pues son las memorias, el disco duro, los disquetes o las cintas magnéticas. Otro tipo de comunicación son aquellos que permiten transmitir la información del sistema computacional. Luego vamos a tener los tipos de comunicación impresa, como son la prensa y la revista. La prensa es un sistema abierto de comunicación humana, tecnificada, que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes. Aquí encontramos las revistas. Estas son publicaciones de aparición periódica. Tienen intervalos, pueden ser semanales, mensuales, y principalmente dan a ofrecer las noticias de actualidad. Las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos que son de interés general sobre un tema más especializado. Están impresos en papel de mayor calidad y su encuadernación está más cuidada que una superficie destinada a la gráfica. Evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Las telecomunicaciones surgen de manera aproximada a raíz de la invención del telégrafo en el año de 1833. Actualmente estamos acostumbrados a coexistir con todo tipo de servicios que nos facilitan la comunicación entre personas, pero la experiencia con estos sistemas es relativamente reciente. A lo largo de la historia, las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y complejidad. Esta evolución de las comunicaciones entre personas
se ha beneficiado en gran medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las personas. La riqueza de contenido, la distancia de las comunicaciones, la cantidad de información transmitida, el uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos medios de transmisión, adaptados a las crecientes necesidades de comunicación, han sido fenómenos paralelos al desarrollo de la historia. Vamos a iniciar con el invento del teléfono. Este se inventó en el año de 1876 por el físico Alexander Graham Bell. En el año de 1827 se realizó la primera transmisión, que fue entre Estados Unidos y Reino Unido a cargo de la compañía AT&T. También tenemos que la mensajería instantánea de Microsoft y de Messenger en el año de 1999. En el año 2000 todos teníamos acceso a teléfonos móviles y el internet ya era inalámbrico. En el 2001 apareció la aparición del iPod y apareció la red llamada Wikipedia. En el año 2003 se inventó MySpace. En el año 2004 fue la creación de Facebook, el PlayStation portable. También en el año 2005 se abrió la plataforma YouTube, Xbox, Nintendo y inició la enciclopedia. En el año del 2007 Facebook hizo la primera publicación en general. También apareció el Android, la aparición del Wii y Apple registró la palabra multitud junto con su iPhone. En el año 2009 pues ya se inventó el Windows 7, el Android y en el 2010 la aparición del iPod y también la televisión 3D. En el 2011 pues fue la aparición de la tablet en México y así continuamos hasta llegar al Twitter. Hola, mi nombre es Joel Ramos Álvarez y me toca hablarles sobre la tecnología de la información. Este es un resumen del libro que se nos proporcionó en la clase 5. Entonces, para comenzar, podemos decir que la tecnología de la información es una de las diversas herramientas que utilizan los gerentes para lidiar con el cambio dentro de sus empresas. El hardware es algo que está presente en las empresas y es de suma importancia. Este comprende todo tipo de equipo físico que se utiliza para las actividades de entrada, procesamiento y salida de información. Podemos observar en la imagen este tipo de hardware. Consiste en computadoras de diversos tamaños, diversas propiedades, formas e incluso dispositivos móviles como laptops o teléfonos celulares. Hay otros dispositivos también que se utilizan como servidores, cámaras, escáneres, impresoras, entre muchos otros. Y todos esos son dispositivos de entrada, salida y almacenamiento, y también dispositivos de telecomunicaciones que conectan a las computadoras entre sí. Después tenemos el software, que es instrucciones detalladas y preprogramadas que controlan y coordinan los componentes del hardware de una computadora en un sistema de información. También las conocemos como aplicaciones y, como acabo de decir, son programas que contienen instrucciones para la computadora y así puedan funcionar. El hardware y el software hacen que funcione como tal la máquina o computadora como la conocemos. Ahora vamos a hablar sobre las tecnologías de almacenamiento y redes y telecomunicaciones. En las tecnologías de almacenamiento podemos decir que consiste en el software que gobierna la organización de los datos en medios de almacenamiento físico. Estas pueden ser memorias, discos duros, en la nube. Y también tenemos la tecnología de redes y telecomunicaciones,
que consiste tanto en los dispositivos físicos como de software, que conectan las diversas piezas de hardware y transfieren datos de una ubicación física a otra. Las computadoras y el equipo de comunicaciones se pueden conectar en redes para compartir voz, datos, imágenes, sonido y video. Una red enlaza a dos o más computadoras para compartir datos o recursos, como una impresora. La red más grande y utilizada del mundo es el Internet. Ahora vamos a hablar sobre las redes corporativas. Dentro de estas redes corporativas existen las internas y las externas. Las redes internas también son llamadas intranets. Estas son privadas y solo tiene acceso la empresa, la entidad, la organización. Y también existen las redes corporativas externas, las cuales son llamadas extranets, y pues las empresas utilizan dichas redes para coordinar sus actividades con otras empresas o incluso también con gobierno, ya que pues por medio del internet y de estas redes pues declaran, pagan impuestos, pagan empleados y muchas cosas más. Y por último hablaremos de la World Wide Web. Este servicio es proporcionado por internet y utiliza estándares aceptados en forma universal para almacenar, recuperar y mostrar información en un formato universal de página en internet como la conocemos, HTML. Las páginas web contienen gráficos, animaciones, sonidos y video y están enlazadas con otras páginas web. Al hacer clic en palabras resaltadas o botones en una página web, usted puede enlazarse con las páginas relacionadas para encontrar información adicional y enlaces o vínculos hacia otras ubicaciones en web. Pues, en conclusión, podemos afirmar que las redes, el internet, el almacenamiento, el software y el hardware son algo que sin él no podríamos realizar actividades tanto de empresas como actividades personales de manera rápida y eficaz. Entonces, verdaderamente marca un antes y un después en la historia. Y sin más que decir, pasemos al siguiente tema. Hola, mi nombre es Nancy Cassandra Campos Tapia y yo les voy a hablar del sistema de información gerencial. Bueno, pues el sistema de información gerencial es un conjunto de subsistemas racionalmente integrados, los cuales se encargan de almacenar y procesar los datos para transformarlos en información que va a ser útil para mejorar la productividad de la organización o la empresa en base a las decisiones de los administradores. Un SIM es un sistema completo que involucra usuarios y máquinas en donde se obtiene información para que los directivos puedan tomar decisiones inteligentes en una organización. Algunos ejemplos de la SIG es el software para redacción de informes. Más que nada en la actualidad hay dos tipos diferentes de software: para generación de reportes para un MIS, los cuales son los de redacción de informes, y el modelado matemático. El software de redacción de informes consiste en programar producen informes tanto periódicos como especiales. Un informe periódico se prepara según cierto programa y un informe especial se prepara cuando sucede algo fuera del ordinario. También están los tipos de sistemas de información, los cuales es como una pirámide. Empieza del nivel estratégico, que son los directores. Después el nivel administrativo, los cuales son los gerentes a nivel medio.
Después consiste en nivel de conocimiento, el cual es trabajadores del conocimiento y los datos. Y por último es el nivel operativo, los cuales son los gerentes operativos. Estas son las áreas funcionales, que es las ventas y marketing, manufactura, finanzas, contabilidad y recursos humanos. Estructura de un sistema de información gerencial, que son más que nada el SIG. Son los procedimientos que una empresa debe tener. Los recursos humanos, que son los empleados y trabajadores. El software, que es el equipo y las computadoras que utiliza la organización. Y los datos son todo lo que una empresa tiene que tener para tener una buena estabilidad. Bueno, mi nombre es Felicitas Mercado Peña y yo les voy a hablar sobre las áreas de aplicación de las TIC. Las TIC significa tecnologías de la información y la comunicación. Se han integrado en la vida cotidiana, sin embargo, como la tecnología del mundo cotidiano ha evolucionado rápidamente, aplicaciones de las TIC deben estar preparadas para ser parte de la evolución moderna y que estas también estén de este mundo en que vivimos. El área de la explicación de las TIC es en muchos lugares diferentes, ya que para todos se utilizan las tecnologías, desde para poder comunicarte, transportarte, y todo. De hecho, en la vida cotidiana, el día con día, siempre utilizas, por más mínimo que sea el trabajo que hagas, vas a utilizar las TIC. Las estructuras de las TIC. Bueno, las TIC están estructuradas de diferentes maneras. La estructura y la evolución de las TIC dice, está comprendida por la información relacionada en el procedimiento de las transformaciones. Como siguiente es el comprender los recursos de información para apoyar las operaciones diarias de control. Agrupa los recursos del sistema de información para ayudar a la planificación técnica. Comprende los recursos de información necesarias para apoyar la planificación, estrategia y la definición de políticas. Bueno, está estructurado de tal forma de que lo que contiene dentro de ella y todas las maneras o los programas que se manejan dentro de ella te sirvan y te ayuden para una mejor comunicación y que todos tus trabajos los lleves en orden y así pueda ser mucho mejor tu trabajo y ordenado. Mi nombre es Aleida Geraldine Zamorano Ciordia y les voy a explicar un poco sobre la evolución de las redes de computadoras. Bueno, primeramente, ¿qué es una red de computadora? Una red es una estructura que dispone de un patrón característico. Una computadora o un ordenador, por su parte, es una máquina electrónica que procesa datos y posibilita la ejecución de distintas secuencias. Muy bien, ahora después vamos a ver qué importancia tienen las redes de computadoras. Bueno, más que nada hoy en día las redes de computadoras son de una suma importancia en nuestra vida, ya sea en el ámbito laboral, en el estudiantil, social o en el profesional. En cualquier ámbito es muy importante. Las redes de computadoras sirven para compartir cualquier tipo de información y de alguna manera rápida y eficaz. Esto es importante porque ya que vivimos en la época de la globalización, podríamos decir que es un término muy usado en estos tiempos. Así que la globalización se lleva a cabo principalmente gracias a las redes de computadoras, ya que con ellas es posible comunicarse en cuestión de segundos con cualquier país y con todo el mundo. Asimismo, podemos intercambiar información sin tener que levantarse de un asiento o sin que tengamos que ir de un lugar a otro. También son importantes porque ahora con la tecnología cada vez avanza más y más y más, y esto nos puede facilitar la vida y nos informa de todo lo que está pasando en el mundo. Sabemos que las redes de computadoras también en ellas se pueden formar grupos y no importan los límites geográficos. Y también se puede participar en movimientos políticos o ayudar a las víctimas de un desastre natural. Y todo esto se realiza mediante las redes de computadoras.
y esto ha ido avanzando con el paso de los años, cada vez más rápido. Puedes hacer más cosas y te permite llegar hasta lugares que no te imaginabas conocer. Bueno, les voy a mencionar algunas ventajas, más que nada en una empresa o en una organización. ¿Cuáles son las ventajas de las redes de computadoras en estas áreas? Bueno, primeramente podríamos compartir los recursos informáticos y tendríamos más velocidad, o podríamos transmitir los datos de alguna manera más eficaz y más concreta. Y aparte de todo esto, podríamos ahorrar en hardware y el software, y pues también en el espacio. Ahora bien, les voy a explicar algunos tipos de redes de computadoras. Estas se clasifican según el tamaño de la red, y entre estas está LAN, que es una red de área local. Esta se conecta a varios equipos con un alcance limitado por los cables o por la potencia de las antenas inalámbricas. Un ejemplo podría ser la red del instituto. Otro tipo es la MAN, por así decirlo, y esta red es un área metropolitana. Esta red es formada por un conjunto de redes en las que se conectan equipos. Un ejemplo sería la de alguna junta de Extremadura. La siguiente es la WAN, que esta red es de área amplia, y pues intercambian equipos y en un entorno muy amplio. Es un entorno muy amplio, como un país usando una red telefónica. Otro tipo o una clasificación podría ser según por el medio físico. Entre estas están las redes alámbricas. Estas utilizan los cables que serán de pares trenzados y normalmente con conectores. Así se utilizan estos cables paralelos para conectar el ordenador al switch y cables cruzados para conectar ordenadores entre sí. Las otras son las redes inalámbricas. La conexión inalámbrica se refiere mediante a las ondas electromagnéticas que se propagan entre una antena emisora y una receptora. Para conectar un ordenador a una red Wi-Fi es necesario, por tanto, una antena receptora y el software adecuado. También están las redes que, según por su topología, en esta podemos encontrar la bus o la lineal. Estas tienen un cable central con derivaciones. También se encuentra la estrella. En esta los ordenadores están conectados a un concentrador o a un hub central y no están conectados entre sí. Bueno, la otra es el tipo anillo, se podría decir así. En esta todos se conectan describiendo un anillo, por eso se llama así. La información llega a un ordenador, si no la necesita, la pasa al siguiente. Y después, y por último, tenemos la malla. En esta cada ordenador está conectado al resto de los equipos con más de un cable. Y pues estos serían los tipos de redes de computadoras. Ahora les voy a explicar un poco de la evolución. Bueno, sabemos que desde la antigüedad se usaban tambores y humo para comunicarse entre localidades. Pero conforme ha pasado el tiempo, se crearon otras técnicas, tales como las señales con superficies, que pues podían observarse a grandes distancias. La era de la comunicación electrónica se inició más o menos en los años 1834, con el invento del telégrafo y su código asociado que debemos a Samuel Morse. El código Morse utilizaban un número variable de elementos, en este caso puntos y rayas, con el objeto de definir cada carácter. El invento del telégrafo adelantó la posibilidad de comunicación humana,
no obstante tener muchas limitaciones. Uno de los principales defectos fue la incapacidad de automatizar la transmisión. Debido a la incapacidad que la técnica de sincronizar unidades de envío y recepción automáticos y a la incapacidad propia del código Morse de apoyar a la automatización. Primero que nada, voy a mencionar algunas fechas que pues son muy importantes porque fue así como iniciaron las redes de computadoras. En el año 1874, Émile Baudet, en Francia, ideó un código en el cual el número de elementos bits en una señal era el mismo para cada carácter y la duración. Los trabajos sobre el problema de la sincronización comenzaron en 1869 con el desarrollo de la máquina de escribir de teclado, del impresor en Europa. Este equipo operaba sincrónicamente, es decir, que cada carácter tenía sus propios comandos, inicio, paro, al comienzo y al final de cada grupo del código. En 1876 se observa qué cambios en las órdenes, en las ondas de sonido al ser transmitidas, causan que granos de carbón cambien la resistividad, cambiando por consiguiente la corriente. En 1877 se instala la primera línea telefónica entre Boston y Somerville. En 1919, un americano llamado Howard introdujo mejoras en esta impaciente o en este concepto de sincronización y lo aplicó al código de longitud constante de Baudot. Este desarrollo, llamado sincronización Star, condujo a la rápida difusión del uso de equipos automáticos de telegrafía. En 1910 al 1928, más o menos en este periodo, los teleimpresores habían sido completamente mecanizados. Incorporaban un lector y un perforador de cinta de papel accionado por teclado. Transmitían ya fuera directamente o por medio del teclado o por medio de la cinta. Y el producto final era cinta perforada o bien copia impresa. Esta clase de equipo teleimpresor mecánico originalmente empleaba el código en 5 niveles de Baudot y operaba a velocidades de 45 a 75 bits por segundo. Más tarde se introdujeron versiones al código ASCII, American Star Code for Information Interchange, de 8 niveles que operaban a 110 bits. Pero incluso hasta en 1970 se instalaron en todo el mundo mayor cantidad de dispositivos que empleaban el código de Baudot. Y pues así fue como desde aquellos entonces empezaron a notarse estos descubrimientos o más vaya estos inventos de estas grandes personas. Y así es como la tecnología ha ido avanzando poco a poco. Primeramente, ¿qué es la Internet? Bueno, la Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominados TCP. Y pues la Internet más que nada tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra automática que pudiera incorporar a las personas. 3 años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema aireado, en la que 3 universitarios de California y una de Utah lograron establecer una conexión conocida como
ARPANET. Ahora más bien les voy a decir la importancia de la Internet. ¿Por qué es tan importante la Internet en la vida y pues para todas las personas? Bueno, la Internet abunda la comunicación y esto es en todos los ámbitos, desde publicidad, entrevistas, artículos, videos, chats y pues también se intercambian datos como la música, documentos, libros, imágenes, casi cualquier tipo de comunicación visual y auditiva que nos pueda imaginar. Un ejemplo de la utilización del Internet se podría decir que en las empresas de software y hardware, cadenas de radio, televisión, prensa, editoriales, tiendas, todos estos han proliferado intentando aprovechar las ventajas que ofrece la difusión de sus productos a más de 1.000 millones de personas. Más o menos, hace 10 años era muy raro encontrar tiendas físicas que ofreciesen sus productos en Internet. Pero hoy sí, si no estás en la red, casi se puede decir que no existes. Las cosas cambian y pues la fiebre de la red es muy contagiosa. Ahora les voy a explicar un poco sobre el protocolo de Internet. Bueno, esto se trata más que nada de un protocolo no orientado a conexión, encargado de las cuestiones relativas a direccionamiento de los paquetes que le suministra la capa de transporte. De esta forma, el protocolo, que principalmente se identifica con Internet, es el transmisor, que pues por su parte fundamenta la estructura en la que se basan todas las aplicaciones y pues la más establecida por lo normal. También se encarga de determinar los procedimientos de direccionamiento y encadenamiento que deben de seguir todas las informaciones transmitidas, independientemente de la red física que sea o de la que se utilice para la conexión. Y pues como podemos saber, cada servicio tiene sus propias necesidades y pues existen diferentes tipos de protocolos, pero también todo esto se basa en las necesidades de las personas. Entonces, si la necesidad de las personas varía, o sea, de que nunca tuviese fin, es lógico que la Internet nunca va a tener fin, por así decirlo, porque gracias a ella podemos contactarnos más rápido y podemos estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo. Así que de mi parte sería todo y gracias.